Era el amanecer del 29 de mayo de 1453, y sobre las murallas de Constantinopla flotaba una mezcla imposible de fe, miedo y resignación. A lo lejos, el rugido de los cañones otomanos hacía temblar los cimientos de una ciudad que había resistido durante más de 1000 años. Ese sería su último día. Hoy te contaré cómo fue aquella jornada final, cómo los defensores lucharon hasta la extenuación, cómo el emperador Constantino XI eligió morir con su pueblo y cómo la ciudad más legendaria del mundo antiguo fue devorada por la historia. Pero no solo hablaremos de batallas, sino de lo que sentían los hombres y mujeres que sabían que su mundo se desmoronaba. ¿Qué pensaban los monjes, los comerciantes, los soldados? Que se respiraba en las calles estrechas mientras el cielo se teñía de humo y ceniza. Porque el fin de Constantinopla no fue solo el fin de un imperio, sino el cierre de una era, el último suspiro de Roma, el puente entre la antigüedad y el Renacimiento. La noche anterior, la ciudad había estado en silencio. Las iglesias estaban llenas, hombres y mujeres rezaban, muchos llorando, otros simplemente mirando el suelo, sin palabras. Constantino XI Paleólogo había reunido a sus generales. Las provisiones escaseaban, las murallas estaban agrietadas por semanas de bombardeo, y aún así, nadie habló de rendición. No quedaban opciones, pero sí quedaba dignidad. Afuera, el ejército del sultán Mehmed II, un joven de apenas 21 años, se preparaba. 100.000 hombres, quizá más, rodeaban la ciudad. Las torres de asedio estaban listas, los cañones cargados, y los imanes recorrían el campamento prometiendo la gloria eterna a quien muriera ese día. Constantinopla, el corazón del mundo bizantino, iba a enfrentarse a su destino. Nadie lo sabía con certeza, pero todos lo presentían. El 29 de mayo sería el día en que el sol se pondría por última vez sobre la ciudad de los emperadores. Las primeras luces del alba apenas se filtraban entre las nubes cuando los vigías sobre las murallas vieron movimiento en el campamento otomano. A lo lejos, el sonido de los tambores comenzó a retumbar como un corazón gigantesco. Era la señal. Mehmed había dado la orden. La gran ofensiva final había comenzado. Los cañones rugieron. Las balas de piedra, del tamaño de un hombre, chocaron contra las murallas de Teodosio levantando columnas de polvo. Cada impacto hacía temblar la ciudad entera. Los habitantes se despertaban con el estruendo, corrían a refugiarse, algunos rezaban, otros lloraban. Los monjes recorrían las calles con cruces en alto, cantando himnos en griego que se perdían entre los gritos. En el palacio de Blanquerna, Constantino XI se ajustó la armadura. Llevaba sobre el pecho el águila bicéfala, símbolo del imperio, pero sabía que aquel emblema ya no inspiraba miedo. Se despidió de los nobles que aún lo acompañaban, de sus amigos, de su pueblo. «No abandonaré la ciudad», dijo. «Dios me ha puesto al frente de su gente, y con ellos moriré». Mientras tanto, en las murallas, los defensores, exhaustos, trataban de reparar lo que podían. Muchos eran simples ciudadanos armados con lanzas y cuchillos. Algunos eran mercenarios genoveses que habían prometido resistir hasta el final. Entre ellos, Giovanni Giustiniani, el comandante de las fuerzas occidentales, un hombre valiente que había jurado defender la puerta de San Romano. A media mañana, el cielo ya estaba cubierto por una bruma espesa de humo y polvo. Las campanas de Santa Sofía repicaban sin descanso. El estruendo de los cañones no cesaba. Desde las colinas, Mehmed observaba el combate con calma. Sabía que la resistencia era heroica, pero también sabía que las murallas ya no resistirían mucho más. Cada hora que pasaba, una nueva grieta se abría. Constantinopla seguía en pie, pero era cuestión de tiempo. Hacia el mediodía, el aire era casi irrespirable. El fuego de los cañones había levantado una nube tan espesa que el sol parecía una mancha roja en el cielo. Las torres de asedio otomanas avanzaban lentamente, protegidas por filas de jenízaros que marchaban en silencio, disciplinados, como una máquina imparable. En las calles interiores, los ciudadanos intentaban ayudar como podían.
Mujeres y ancianos llevaban agua a los soldados, otros transportaban piedras y maderas para reforzar las murallas dañadas. En cada rostro se mezclaban la fe y la desesperación. Algunos repetían que un milagro ocurriría, que los ángeles bajarían del cielo para salvar la ciudad. Pero en el fondo, todos sabían que el milagro no llegaría. Dentro de Santa Sofía, el templo más sagrado de la cristiandad oriental, una multitud rezaba sin cesar. Los cantos en griego resonaban bajo la enorme cúpula dorada. Los sacerdotes elevaban sus manos, pidiendo misericordia, mientras el sonido distante de los cañones hacía temblar las columnas. Afuera, la tierra misma parecía gemir. En el campamento otomano, Mehmed observaba desde su tienda. No era solo un conquistador ambicioso, era un hombre educado, que admiraba la cultura bizantina. Pero también era implacable. Sabía que la caída de Constantinopla sería el golpe final que convertiría su imperio en heredero del mundo antiguo. Solo uno puede reclamar Roma, había dicho. Y seré yo. Por la tarde, Giustiniani fue herido por un disparo de arcabuz. La noticia se propagó como una chispa. Muchos soldados genoveses, al ver a su comandante caer, comenzaron a retirarse. La línea defensiva vaciló, y el emperador Constantino, al enterarse, corrió hacia la brecha. La ciudad entera dependía de ese punto. Si la puerta de San Romano caía, Constantinopla estaría perdida. Y en ese instante, el emperador, cubierto de polvo y sangre, tomó su espada y gritó: «Quien ame esta ciudad, que me siga». El sol comenzaba a ocultarse entre nubes rojizas, y el sonido del combate era ensordecedor. Las murallas, que durante 1000 años habían protegido la capital del Imperio Romano de Oriente, estaban convertidas en un amasijo de piedra y fuego. En la puerta de San Romano, Constantino XI peleaba hombro con hombro junto a sus soldados. Nadie podía distinguir al emperador de los demás. Su armadura estaba ennegrecida, su capa hecha jirones, su espada mellada. Los otomanos atacaban en oleadas. Primero los Basi-Bazouk, mercenarios sin disciplina que morían por cientos, seguidos de los genízaros, la élite del ejército. Cada embestida era más feroz que la anterior. Los defensores retrocedían, volvían a avanzar, y caían sobre los cuerpos de sus propios compañeros. En el interior, la ciudad se desmoronaba. Los incendios se extendían sin control. En los barrios cercanos al puerto, familias enteras se refugiaban en las iglesias. Algunos rezaban, otros esperaban el final en silencio. En Santa Sofía, la multitud seguía cantando, aferrada a la esperanza de que Dios no abandonaría su ciudad. Fue entonces cuando, en medio del caos, alguien gritó que los turcos habían abierto una brecha. El rumor se propagó como un relámpago. Los defensores corrieron hacia el punto crítico, pero ya era tarde. Una bandera otomana ondeaba sobre la muralla. Constantino vio el estandarte rojo alzarse entre el humo. Se quitó la corona, miró hacia el cielo y susurró una última oración. Luego, con voz firme, exclamó: «No hay entre los cristianos quien me mate». Y se lanzó de nuevo al combate, desapareciendo entre la multitud de enemigos. Nadie volvió a verlo con vida. Si te está gustando este relato y quieres descubrir más historias reales contadas como esta, suscríbete al canal, deja tu like y comparte. Hay muchos más relatos de la historia cotidiana esperando por ti. Mientras tanto, en las murallas, el estandarte bizantino caía por última vez. La noticia de la caída de la puerta se extendió como fuego. En cuestión de minutos, los genízaros comenzaron a entrar a la ciudad. Las campanas de las iglesias repicaban sin cesar, no como llamada a la fe, sino como un grito de alarma final. En las calles, el caos era total. Soldados bizantinos luchaban cuerpo a cuerpo, mujeres y niños corrían buscando refugio, mientras las llamas consumían los tejados de madera. Los defensores que quedaban intentaron reagruparse cerca del foro de Constantino, pero era inútil. Los otomanos avanzaban con disciplina implacable.
Los pocos caballeros genoveses aún vivos intentaban cubrir la retirada de los civiles, sabiendo que no saldrían de allí. Muchos, al ver las banderas rojas con la media luna ondear sobre las torres, comprendieron que todo había terminado. Mehmed II entró a la ciudad poco después del amanecer. Cabalgaba lentamente, rodeado de silencio. La batalla había terminado. A su paso, el humo cubría las calles, y los cuerpos aún yacían entre las piedras rotas. Pero el joven sultán no sonreía. Observaba todo con una mezcla de solemnidad y triunfo contenido. Sabía que estaba presenciando algo más grande que una conquista. Era el fin de un mundo. Cuando llegó a Santa Sofía, desmontó de su caballo. Entró en el templo, aún lleno de refugiados y sacerdotes aterrados. Miró hacia la cúpula dorada, respiró hondo y ordenó: «Que este sea el lugar de la oración de mi pueblo». Así, la gran iglesia cristiana se convirtió en mezquita. Mientras los soldados retiraban los iconos y cubrían los mosaicos, Mehmed se detuvo un momento, contemplando la inmensidad del edificio. Dicen que susurró: «La gloria del mundo es efímera». Luego, salió de allí, caminando entre el eco de los rezos en árabe que empezaban a llenar el aire. Constantinopla ya no existía. Nacía Estambul. La ciudad, que había sido la joya del mundo, ahora estaba en silencio salvo por el crujir de los escombros y los gritos de los supervivientes. Las calles, que un día habían visto desfiles imperiales y mercados bulliciosos, ahora estaban llenas de polvo, ceniza y lamentos. Algunos intentaban esconderse, otros buscaban desesperadamente a familiares perdidos. Muchos serían llevados como prisioneros o esclavos, y la vida tal como la conocían había terminado. Los soldados otomanos recorrían las calles asegurándose de que no quedara resistencia. Cada casa saqueada, cada puerta abierta, era un recordatorio de que la ciudad había cambiado de dueño. Los supervivientes observaban desde los tejados y ventanas, incapaces de comprender la magnitud de lo sucedido. Constantinopla, la ciudad que había resistido a invasiones bárbaras, cruzadas y pandemias, finalmente había caído. En el gran palacio, lo que quedaba de la corte buscaba refugio. Los tesoros que habían adornado la ciudad fueron saqueados, pero los relatos dicen que muchos objetos de incalculable valor fueron escondidos o destruidos por los propios bizantinos para que no cayeran en manos del enemigo. La dignidad, ese último vestigio del imperio, se mantenía en pequeños actos de resistencia silenciosa. Mientras tanto, Mehmed II recorría la ciudad con sus consejeros. No era un conquistador arrogante, era un hombre que comprendía la magnitud histórica de su acción. Sabía que la caída de Constantinopla no solo transformaba el mapa del mundo, sino que marcaba el inicio de una nueva era, la expansión otomana en Europa, la apertura de rutas comerciales hacia Oriente y el legado de un imperio que aspiraba a heredar la gloria de Roma. Y así terminó el último día de Constantinopla. Una ciudad que había sido el corazón de un imperio milenario, que vio nacer, crecer y morir a generaciones de emperadores, soldados y ciudadanos, desapareció para siempre, dejando solo memorias, historias y lecciones para quienes quisieran escucharlas. Después de la caída, el silencio de la ciudad era casi insoportable. Los sonidos de combate habían cesado, pero en su lugar se escuchaban lamentos y sollozos de los que habían sobrevivido. Algunos vagaban entre las ruinas buscando familiares, mientras otros simplemente se sentaban, paralizados, observando cómo su mundo se desmoronaba. Cada piedra de las murallas derruidas, cada puerta rota, parecía contar la historia de siglos de resistencia que habían terminado en un solo día. Mehmed II, consciente del impacto histórico de su victoria, no permitió que sus soldados destruyeran todo. Ordenó proteger algunos templos, cuidar ciertas estructuras y mantener la ciudad funcional. Su intención era transformar Constantinopla en la nueva capital de su imperio, no borrarla del mapa. La visión de un joven sultán moldeando la ciudad que había sido símbolo de la cristiandad marcaría la historia para siempre. Mientras tanto, los sobrevivientes bizantinos se enfrentaban a un futuro incierto. Muchos serían esclavizados, otros obligados a huir hacia el oeste,
hacia lugares donde todavía quedaba un resquicio del imperio. La desesperanza se mezclaba con el miedo, pero también con historias de coraje. Cientos de relatos de resistencia, de ciudadanos que defendieron hasta el último aliento sus hogares y su fe, sobrevivieron en memorias y crónicas que llegaron hasta nosotros. Constantinopla, en su último día, nos enseñó sobre la resiliencia humana, la valentía frente a la derrota y el inevitable cambio de los tiempos. Fue un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos, por más milenarios que sean, pueden desaparecer en un instante. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la ciudad quedó a merced del futuro. Las sombras de los siglos caídos se mezclaban con los primeros pasos de Estambul, una ciudad que renacería bajo nuevos nombres, nuevas culturas y nuevas historias que aún hoy nos fascinan. Y así concluye la historia del último día de Constantinopla, un día que cambió el curso de la historia para siempre. Una ciudad que había sido el corazón de un imperio milenario, que había resistido invasiones, pandemias y guerras durante siglos, finalmente cayó, marcando el fin de una era y el inicio de otra. Pero detrás de las murallas derruidas y los cañones, permanecen los relatos de valentía, sacrificio y esperanza de quienes enfrentaron lo inevitable con dignidad. Si este relato te ha atrapado y quieres descubrir más historias fascinantes de la historia contadas de manera única, en mi canal encontrarás muchos más vídeos como este. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias cotidianas que revelan el lado humano de los grandes eventos históricos. Cada suscripción y comentario nos ayuda a seguir explorando el pasado juntos. Y ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras estado en Constantinopla aquel día, ¿habrías luchado en las murallas junto a Constantino XI o buscado sobrevivir con tu familia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer tus ideas y debatir sobre esta decisión imposible. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. La historia no solo nos enseña fechas y batallas, sino también emociones, decisiones y vidas que, aunque lejanas, siguen resonando hoy. Si te interesa seguir explorando relatos cotidianos que marcaron el rumbo del mundo, no te vayas aún. Aquí te dejo un vídeo que seguro te atrapará tanto como este.